Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y en esta ocasión voy a explicar al respecto de la corriente de fuga. La corriente de fuga es cuando, esto es algo muy importante porque me ha servido para poder reparar ciertos equipos. Digamos que nosotros tenemos aquí un bloque que es una fuente de voltaje, que aquí entrega un voltaje V positivo y negativo. Digamos que en el circuito nos dice que este debe entregar 9 voltios y que por aquí tiene un diodo, por así decirlo. Y aquí tenga, por ejemplo, otra carga, por ejemplo, un circuito integrado. Y acá tenga, por ejemplo, un diodo en antiparalelo. Es un ejemplo que me estoy inventando para poder explicar lo que es la corriente de fuga. ¿Qué pasaría si en este diodo que está aquí tuviese una corriente de fuga que va en esta dirección? Es decir, si el diodo estuviera tendiendo a conducir en esa dirección, la corriente que circularía por estaría poniéndome en corto la fuente, y si la fuente debe entregar 9 voltios, yo al medirla con el multímetro, por ejemplo, podría tener solo unos 2 voltios o incluso 0. Esto se puede ver a componentes en que se encuentren con corrientes de fuga, no solamente en corto. Todos sabemos que los componentes pueden estar en corto, abierto, ¿verdad? Pero también existen componentes fugados, es decir, que tienen corrientes de fuga. ¿Cuál es el problema con esto? Que son difíciles de identificar, porque si usted apaga el equipo y usted mide con el multímetro el voltaje de polarización del diodo, usted lo va a encontrar normal, pero usted se va a dar cuenta del problema cuando ya extraiga el componente y lo mida afuera. Ese es un ejemplo que voy a ejemplarizar ahora. Para nuestro caso de estudio, aquí tengo un diodo en buen estado y aquí tengo un diodo que está en fuga. Este diodo aquí tiene fuga. Ya van a ver cómo podemos darnos cuenta de eso, ¿sí? Primero veamos el diodo que está en buen estado. Aquí lo tengo polarizado en inversa. Se puede ver que en inversa no muestra voltaje de polarización. Ahora lo acabo de poner en directa y se pueden ver que en directa tiene un voltaje de polarización de 0.5. Entonces hasta ahí trabaja normalmente con el multímetro Fluke. Vamos a poner ahora el diodo que está malo. Aquí tengo el diodo malo, lo tengo polarizado en directa y tiene 0.7 voltios de polarización, lo cual aparentemente está bien. Ahora lo he puesto en inversa, en polarización inversa, y se muestra OL, lo cual aparentemente está bien. Con esto estoy demostrándoles que el multímetro Fluke no es capaz de verificar que el diodo está en fuga, entonces vamos a hacerlo con un instrumento adicional. Voy a explicarles primero cómo voy a hacer la medición del componente fugado. Voy a tener una fuente de voltaje variable y a esta fuente de voltaje variable le voy a colocar aquí un amperímetro, y aquí voy a tener, aparte de eso, también una lámpara y aquí voy a tener las puntas de prueba. Cuando yo las puntas de prueba las una, la lámpara va a encender y el amperímetro me va a medir lo que vendría a ser la corriente de cortocircuito. Entonces cuando yo coloque aquí el diodo, si lo pongo en directa, en polarización directa, la lámpara debe encender y me va a medir una corriente cercana a la de cortocircuito. Pero si lo pongo en inversa, la corriente debe ser 0. Pero van a ver que el diodo que tiene fuga de corriente, colocado en inversa, va a marcar una corriente que va a ser la corriente de fuga. Ahora aquí tengo mi medidor de corriente. Voy a utilizar el mismo multímetro Fluke. Mi fuente de voltaje regulable. Le estoy inyectando 8 voltios. Y esta es la lámpara que está incorporada ya en la fuente. Si yo uno las puntas, ¿qué es lo que sucede? La lámpara se prende porque la estoy poniendo en corto y tengo una corriente de cortocircuito de 0.044 amperios, ¿ya? Entonces voy a utilizar estas puntas para con estas puntas polarizar en directa y en inversa el diodo, tanto el bueno como el malo. Y aquí pueden ver que estoy colocando el diodo en polarización directa y se desarrolla una corriente de 0.042 que es cercana a la corriente de corto y se prende la lámpara. Ahora lo voy a poner en polarización inversa. Como pueden ver, ahí está en polarización inversa y desarrolla una corriente de 0
y la bombilla no se prende. Entonces este diodo sí está bueno porque no tiene ni corriente de fuga inversamente. Aquí tengo el diodo que sí está malo. Lo tengo polarizado en inversa y pueden ver que polarizado en inversa tiene una corriente de 0,022. Es decir, y bueno, apenas se prende la lámpara. Pero esa corriente de 0,022 no debería estar ahí. Entonces el diodo tiene fuga. Tiene una corriente de fuga de 0,022. Ahora lo voy a poner en directa. Ahora conectado en directa tiene una corriente de... Ahora conectado en directa, negativo con negativo y positivo con positivo, tiene una corriente de 0,041, lo cual es cercano a la corriente de corto. Entonces, como ustedes vieron, en el caso del diodo que está en buen estado, el diodo en buen estado marcaba una corriente en inversa de 0. Entonces, el diodo bueno si esta de aquí es la positiva y esta es la negativa, un diodo bueno debe marcar 0 amperios en inversa. En cambio el diodo malo marca una corriente mayor a 0 amperios. El diodo malo. Entonces este es un concepto importantísimo porque muchas veces podemos nosotros estarnos matando buscando el error en el circuito, y a veces puede ser un componente que tenga una corriente de fuga, como en este caso, y eso es difícil de identificarlo, al menos que nosotros podamos tal vez poner una cámara térmica y ver cuál componente se calienta, porque adicional a eso, el diodo que tiene corriente de fuga también empezaba a calentarse. Bueno, eso vendría a ser todo por el momento y espero les sirva este conocimiento.